viniese a ti. Oh Padre, abre nuestro corazón en el día de hoy. Padre, pido por cada lugar donde se predica tu palabra que bendigas también allí. Bendícenos a nosotros en el día de hoy. En el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador lo pedimos todo. Amén. La iglesia de Corinto a la que Pablo le escribe aquí, esa iglesia era un desastre total, un desastre completo. Pero ¿sabes qué? No hay ningún desastre que Dios no pueda arreglar. No hay ningún caos que Él no pueda remediar. Así que Dios utilizó a Pablo para escribirles una carta de corrección y poner orden en esa iglesia. Había muchas cosas que esta iglesia tenía que atender, había problemas de todo tipo que Pablo tenía que corregir. Pecados de los que debían arrepentirse, confusiones que había que esclarecer, divisiones y facciones que tenían que volver a unirse y había mucho caos que tenía que ordenarse. Pero antes de nada, antes de enfocar todos esos problemas, antes de nada, Pablo primero quería dejar claro cuál era la base que por la gracia de Dios se había puesto en la iglesia de Corinto. Por un lado, en Corinto ahora estaban los judíos que estaban reclamando y pidiendo señales y milagros. Los judíos eran el pueblo de Dios que había cruzado el Mar Rojo, el pueblo que había visto esa columna de nube y de fuego. Ellos habían visto la mano poderosa de Dios en Egipto y en Israel, los milagros poderosos de Moisés, esas señales y milagros del profeta Elías y del profeta Eliseo. Y ellos querían, los judíos, que la esencia de la iglesia fueran los milagros y las señales. Actos sobrenaturales. Y por eso, que un hombre muriera en una cruz en debilidad para salvar a su pueblo, eso ellos no lo podían entender, eso era demasiado poco sorprendente, les parecería un tropezadero. Eso eran los judíos por un lado. Los griegos, los que no eran judíos, los gentiles por el otro, ellos reclamaban que el énfasis de la iglesia tenía que estar en la sabiduría. No en las señales o en los milagros, sino en la sabiduría, en la ciencia, en el conocimiento. Corinto estaba muy cerca de Atenas y quizá os acordáis que cuando Pablo fue a Atenas se nos dice que los de Atenas lo que más les gustaba era escuchar cosas nuevas, filosofías nuevas. Eso era lo que les gustaba a los griegos, nuevas ideas y nuevas filosofías. Así que ellos pedían que la esencia de la iglesia debía ser la inteligencia y la sabiduría, la ciencia y la filosofía, aumentar el conocimiento, la elocuencia verbal, los discursos sorprendentes. Y para ellos, pensando en todo esto, el hecho de que Dios se hubiera hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros, ese hecho de que Dios en la carne pudiera ser crucificado en una cruz y morir para así perdonar los pecados, para ellos todo esto era imposible, era una locura. Pero Pablo va a la base. Unos pedían señales y milagros, otros pedían sabiduría y ciencia. Pero Pablo les dice, mira, ni lo uno ni lo otro. La esencia de la iglesia es que predicamos a Cristo crucificado. Esa es la esencia de la iglesia. Predicamos a Cristo crucificado. Incluso en el capítulo 2, el versículo 2 de Corintios, Pablo les dice, cuando fui a vosotros me propuse no saber nada, sino solo a Cristo y a este crucificado. Yo no sé nada más. Yo quiero predicar a Cristo y a este crucificado. Y les dice en realidad, judíos, ¿vosotros queríais poder y milagros? Mira a Cristo. Ahí está el mayor poder que puedes ver. Gentiles, ¿vosotros queríais sabiduría? Mira a Cristo, porque ahí está la mayor sabiduría que puedes encontrar. ¿Qué tipo de iglesia había plantado Pablo en Corinto? Una iglesia primeramente y principalmente cristiana. Una iglesia que predicaba a Cristo y a este crucificado. Y quizá te haga la pregunta, ¿y qué de nuestra iglesia? ¿Qué tipo de iglesia somos nosotros? En nuestra sociedad tenemos algo parecido. Por un lado tenemos a gente muy religiosa y por otro lado tenemos a gente atea o agnóstica, unos que reclaman milagros, una aparición de un santo y cosas así, y otros que reclaman sabiduría y ciencia y filosofía. ¿Y cómo debemos de responder? Pues con lo que pone aquí detrás. Predicar a Cristo crucificado. ¿Qué tipo de iglesia es nuestra iglesia? Pues somos una iglesia que predica a Cristo crucificado. Somos una iglesia cristiana
en nuestra esencia, cristiana en su esencia. Y esa pregunta de qué tipo de iglesia somos es una pregunta legítima, es una pregunta que deberíamos hacernos, es una pregunta sabia también. Hay muchos tipos de iglesias. El nombre de esta iglesia lo puedes ver ahí en la puerta, pone Iglesia Cristiana Evangélica, y sabemos de la Sierra de Segura, y sabemos que eso ya nos dice algo. Pero ¿qué tipo de iglesia somos? En las próximas semanas, empezando en la semana de hoy, vamos a ver 8 distintivos, 8 lemas, 8 palabras, 8 descripciones de cómo es y de qué enseña esta iglesia, la Iglesia Cristiana Evangélica de Sierra de Segura. Son principios de la sana doctrina de la palabra de Dios. Nada que se haya inventado ningún hombre, sino principios, lemas de la palabra de Dios. Esto tampoco es que sea nuevo, que ahora vamos a decir esto es la misma doctrina, los mismos distintivos que ha tenido la Iglesia durante los últimos 30 o más años. Es nada nuevo, es lo que se ha predicado en esta iglesia por todo este tiempo. Dios nos ha salvado y cada cristiano es parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia universal de Cristo, de la esposa de Cristo, del cuerpo de Cristo. Si tú eres salvo, eres parte de esa iglesia universal de Cristo. No importa que vivas aquí en Cortijos Nuevos, en Puerta, en Siles o si vives en Australia. No importa dónde vives, eres miembro de una misma iglesia universal que es la iglesia de Cristo. Ahora, esa iglesia universal, que significa todos los creyentes de todo el mundo, esa iglesia universal está compuesta por iglesias locales. Y la iglesia de Cortijos Nuevos aquí es una iglesia local. Y Dios ha querido que se establezcan estas iglesias locales, como la iglesia de Corinto, y Dios quiere también que cada persona que Él ha salvado, que sirva en una iglesia, que sea parte activa de esa iglesia local, que sea miembro de una iglesia local. Es un mandato de Dios. Así que cada semana, Dios mediante, estaremos estudiando cada uno de estos lemas distintivos de esta iglesia. Y al estudiar estos conceptos, estas palabras, estos distintivos, me gustaría que conmigo examinaras la palabra de Dios, porque lo importante no es a ver qué van a predicar, sino a ver qué dice la palabra de Dios. Eso es lo importante, lo que diga la Biblia. Hay gente que quizá les chirría cuando se habla de doctrina o de ser específico en lo que creemos, les chirría, como que no les gusta eso, es como que quieren más una nebulosa para que no seamos específicos, porque es que ellos dicen, la doctrina solo causa división, así que ¿para qué estudiar a fondo la palabra de Dios? Pero la doctrina no causa división entre los verdaderos cristianos. La doctrina no causa división. La doctrina causa división de aquellos que no creen en el Evangelio de Cristo. El problema es que muchos hablan de unidad por encima de todo, pero el problema es que la unidad, sin tener el mismo fundamento, no es verdadera unidad espiritual, sino simplemente es conveniencia y es algo que pronto se disolverá. Y es que no queremos ser una iglesia expuesta a cualquier nueva moda o tendencia. Eso es lo que Pablo les escribió a los Efesios. En Efesios 4, versículo 14 y 15, les escribió y les dijo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay gente que si ahora está de moda este tipo de doctrina, ahí me sumo yo. Y si ahora se pone de moda esto, ahí lo hacemos. Y si ahora se pone de moda hacer esto en la iglesia, ahí lo hacemos. Y hay muchas iglesias y mucha gente que va así, lo que esté de moda. Y dice después, por estratagema o por tácticas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ya no tenemos que ser niños fluctuantes o que va como un vaivén, que va como la veleta que a donde va el viento, ahí va. No tenemos que ser así, tenemos que estar firmes en las verdades de la palabra de Dios. Así que por eso vamos a decir o predicar también y explicar 8 distintivos de esta iglesia. Y el primero que vamos a empezar hoy y que veremos hoy es que esta es una iglesia cristiana en su esencia. Es una iglesia cristiana en su esencia. Predicamos a Cristo crucificado. Esta es una iglesia cristiana
en su esencia. Y quizá dices, bueno, ahí llegamos a un problema. ¿Por qué? Porque hay muchísimas iglesias, muchísimas denominaciones, muchísimas religiones, organizaciones y culturas, y música y libros y películas que se llaman cristianas, y hay tanta variedad. Lo que hace uno es completamente distinto a lo que hace el otro, lo que cree uno es completamente distinto a lo que cree otro, pero todos se llaman cristianos. La palabra, en gran parte, ha perdido lo que es el significado. Casi que hoy se le puede llamar cristiano a cualquier cosa. Y por eso queremos estudiar hoy y ver qué es y qué significa la palabra cristiano. Cuando decimos que somos una iglesia cristiana, que lo pone bien claro ahí en el título, en la puerta de la iglesia, ¿qué significa con eso? Que somos una iglesia cristiana. Quería contaros una pequeña historia que ocurrió hace unos 60 años. En la década de los años 60, después de las dos guerras mundiales en el siglo XX, en la década de los años 60, pues se creó lo que se llama la Organización de las Naciones Unidas, y había este deseo de muchas personas de unirse, de que ya no queremos guerras y queremos unirnos. Y pues muchas de estas cosas sirvieron para que no hubiera guerras, para que no hubiera divisiones, y fue algo bueno. Pero mucho de esa ganas de unirse se metió también en muchas iglesias. Y había un deseo de unirse, todas las iglesias. Y lo que se llama también el ecumenismo. Porque estamos divididos, tenemos que ser todos una iglesia. Se creó lo que se llama el Concilio Mundial de Iglesias. Y en Inglaterra, pues había un empuje muy grande de unirse todas las iglesias. La iglesia de Inglaterra con la iglesia metodista, que pues se habían separado hace unos cientos de años, se querían unir. Muchas otras iglesias estaban pensando en unir y hacer una iglesia universal, y ya está. Así que la Alianza Evangélica de Inglaterra, en el año 1966, convocó una conferencia, una reunión grande, y invitaron a dos de los predicadores más influyentes de Londres, dos predicadores, un predicador de la Iglesia de Inglaterra, anglicano, llamado John o Juan Stott, y el otro predicador invitado, era otro predicador evangélico que se llamaba Martyn Lloyd-Jones. Quizás has escuchado algo de alguno de estos dos hombres. Eran predicadores evangélicos muy influyentes de ese tiempo. El que dirigía era Juan Stott y el que predicaba iba a ser Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones subió al púlpito ese día y dijo, aparte de otras cosas, parafraseando lo que dijo, yo creo en la unidad cristiana. Creo en la unidad cristiana, pero con la base del Evangelio de Cristo. Con la base del Evangelio de Cristo. Mientras haya esta base del Evangelio de Cristo, como está expuesto en la palabra, creo en la unidad cristiana. Si no hay esta base, entonces no puede haber unidad. Y en su predicación animó a que todos aquellos que creyeran en el Evangelio bíblico, pero que estuvieran en denominaciones donde abundaba la mala doctrina, que salieran de esas denominaciones. Por supuesto, esto causó problemas, o causó en algunos una reacción. Juan Stott, que era el que dirigía, después de la predicación, subió y lo que tenía que hacer era orar y acabar el culto o cantar el último himno y ya está, pero aprovechó esa oportunidad para subirse al púlpito y criticar duramente lo que había dicho Martyn Lloyd-Jones. Dijo que la escritura y la historia le contradecían, que no tenía razón con lo que había dicho. ¿Qué pasó después? Pues Juan Stott siguió en su afán por la unidad, por el ecumenismo de todas las iglesias y la unidad de todos los cristianos o los que profesan llamarse cristianos, la unidad por encima de la doctrina. La unidad está aquí y la doctrina no importa tanto. Este hombre en sus últimos años llegó incluso a negar que existiera el infierno. Creía ya que la Biblia no enseña el infierno sino la aniquilación, a negar la sana doctrina. Eso fue Juan Stott. Martyn Lloyd-Jones, el que había predicado, ¿qué hizo después? Justo el año después de ese incidente, comenzó una serie de predicaciones en su iglesia en Londres sobre el libro de Hechos con el tema ¿qué es un cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Llamados estos libros Cristianismo Auténtico, que si queréis leer alguno os puedo prestar. ¿Qué es ser cristiano?
Y eso es lo que nos tenemos que preguntar en el día de hoy. Porque como cristianos, con los verdaderos cristianos, sí que podemos y debemos tener unidad, pero con la base del mismo Evangelio, con la base del Evangelio de Cristo. ¿Qué es el cristianismo? Pues el cristianismo es lo que diga Dios que es. No lo que dice un hombre, no lo que me invente yo, sino lo que dice Dios que es el cristianismo, y por eso tenemos que ir a su palabra, a la Biblia, al Nuevo Testamento específicamente. ¿Qué es ser cristiano? Pues queremos ver 4 cosas simplemente sobre qué es ser cristiano. Lo primero es qué significa la palabra cristiano. ¿Qué significa la palabra? Pues en el tiempo en el que empezó esta palabra cristiano, significa alguien perteneciente al partido de Cristo, o al lugar de Cristo, o a un partidario o seguidor de Cristo. En ese tiempo estaban los herodianos, que eran los partidarios de Herodes, y había otros así que les llamaron a los discípulos de Cristo cristianos, los llamaron así. En la palabra de Dios solo encontramos 3 veces la palabra cristiano. Si me podéis acompañar, por favor, a Hechos. Hechos 11, versículo 26. Hechos 11, versículo 26. Y encontramos algo muy importante de la palabra cristiano aquí. Dice Hechos, capítulo 11, versículo 26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, hablando de Bernabé y de Pablo. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ellos no decidieron llamarse cristianos. Me voy a poner el nombre de cristiano. No, era el mundo. Era el mundo el que les llamó de este nombre. Era como un apodo. Como tú dices, Juan el panadero, José el herrero y el cristiano. Era el apodo que se les ponía. Y no es algo que adoptaron ellos, sino fue el mundo que les vio y dijeron, es que el nombre que os merece a vosotros es el nombre cristianos. Los de afuera vieron su vida, su testimonio, su ejemplo, su conversación, y les pusieron el nombre cristianos. Siempre estáis con el mismo tema, sois cristianos. Y qué bendición es eso. Que alguien nos vea, que alguien nos escuche, que alguien vea lo que hacemos y diga, tú debes ser cristiano, ¿no? Tú debes ser cristiano porque es que siempre estás con lo mismo. Siempre, y veo en tu vida que debes ser cristiano. Hay otras 2 veces que la palabra cristiano aparece en el Nuevo Testamento. Una es en Hechos 26, 28. Pablo le estaba hablando a un rey llamado Agripa, y este rey estaba en duda se sentía en su corazón que debía venir a Cristo, pero no sabía lo que hacer. Y al final de la predicación de Pablo, le dice a Pablo, mira, por poco me persuades a ser cristiano. Casi me hago cristiano. Ha faltado poco. Pablo había predicado y este hombre que sabía y conocía a los profetas, que había escuchado de Cristo, no quiso venir a Cristo. Por poco, dijo. Pero qué pena que por poco o por mucho este hombre se perdió. Y la última vez que aparece la palabra cristiano en la Biblia es en 1 de Pedro 4:16, que dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pedro les escribe a los creyentes y les avisa de que van a sufrir como cristianos, que la persecución va a aumentar, pero les dice, oye, que el sufrir como cristianos no es ninguna vergüenza, es más, es un privilegio el sufrir como cristianos. El mismo Pedro, justo después de que Cristo muriera y resucitara, fue azotado, y Pedro con los discípulos salieron de esa sala de tortura, y dice la palabra de Dios, salieron alegres, gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. Alegres de que Dios ha querido que yo pueda sufrir persecución y sufrimiento por Cristo. Qué diferente a lo que nosotros reaccionaríamos. Estaríamos tristísimos, estaríamos rotos, y ellos estaban alegres de sufrir por Cristo. Incluso sabemos que en los años después del Nuevo Testamento, años 100, 200, 300 y 400 y por ahí, los cristianos fueron perseguidos grandemente. Eran lanzados al circo romano con leones, eran puestos en la hoguera. Los utilizaban incluso a los cristianos como farolas. Los mataban y los ponían a arder en la ciudad y servían como farolas. Así sufrían los cristianos.
y incluso hubo 10 grandes persecuciones que sufrieron por parte de los emperadores romanos. Se dice, la sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia cristiana. Padecían como cristianos. Estos son los 3 usos de la palabra cristiano. Son aquellos que siguen a Cristo, aquellos que viven por Cristo, aquellos que son discípulos de Cristo. Eso es lo que significa la palabra. Segundo, ¿cómo se llega a ser cristiano? ¿Cómo se llega a ser cristiano? Pues mucha gente piensa que es por nacer en un país cristiano, pero no. No es por nacer que se llega a ser cristiano. No es por nacer en un país cristiano. Hace ya unos años, quizás 10 años o por ahí, escuché una entrevista en la radio que decían en una radio, díganme cosas que representan a España. Y una mujer salió y dijo, pues a España lo que más le representa es la religión, somos de los países más religiosos. Y el hombre de la radio decía, pues yo no sé eso, la verdad, yo lo dudo bastante que seamos un país muy religioso. Pero la mujer decía, sí, somos un país cristiano, y mucha gente se piensa eso, que por nacer en un país que tenga algún nombre de cristiano, ya es cristiano. Pero así no es como dice la Biblia, que uno es cristiano. No eres cristiano por nacer ni en un país cristiano ni tampoco en una familia cristiana. Esto sí que lo piensan muchos. Si yo nazco en una familia cristiana, entonces soy cristiano. Es como mis padres eran cristianos, mi padre y mi madre, los dos, entonces automáticamente el hijo que tiene que ser cristiano. Pues tampoco. Tampoco es por nacer en una familia cristiana. No eres cristiano por nacer. Tampoco eres cristiano por hacer. Ni por nacer ni por hacer. Ni por ir a una iglesia cristiana. Estos son obras. Por hacer el hecho de ir a una iglesia cristiana, no eres cristiano por eso. Mucha gente piensa, yo voy todos los domingos a la iglesia cristiana, así que soy cristiano, ya está. Eso es como yo llego a ser cristiano. Ya llevo 3 años, con 3 años asistiendo prácticamente todos los días, todos los domingos a la iglesia cristiana, eso ya me convierte en cristiano, ¿no? Pues no. Porque por la misma lógica, si yo durmiera todas las noches en un garaje, entonces me convierto en un coche. Pues no. Si yo no me convierto en un coche por dormir en un garaje, nadie se convierte en cristiano por venir a una iglesia cristiana. No funciona así. Hay gente que dice, no, es por hacer, es por orar o por rezar una oración cristiana. Si repito oraciones cada noche, si oro y repito el Padre Nuestro, eso me hará cristiano. O en círculos evangélicos también se ha dado que si tú repites una oración, automáticamente eso te hace cristiano. Tampoco. No es por hacer algo nosotros que somos cristianos, ni tampoco por demostrar caridad cristiana, por hacer obras. Mucha gente piensa que uno es cristiano por hacer obras de caridad, por ayudar a los necesitados, por levantarte cuando en el autobús ves a una señora mayor, te levantas y le dejas sentarte y eso es una obra cristiana y así te conviertes en cristiano. Por dar una limosna, por ayudar a gente necesitada. Ninguna de estas cosas te convierte y llegas a ser cristiano por ninguna de estas cosas. Ni por nacer, ni por hacer. ¿Cómo se llega a ser cristiano? Pues eres cristiano por renacer. No por nacer, sino por renacer. ¿A qué me refiero? Al segundo nacimiento, al nuevo nacimiento. La salvación es una obra de Dios. No es una obra humana que yo me la pueda ganar, es una obra de Dios. ¿Sabéis lo que pasó en el Antiguo Testamento? Había un hombre que se llamaba Jonás. En la escuela dominical hemos cantado Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. Y Jonás, Dios le llamó a predicar a Nínive. Y Jonás decía, no, yo no voy a ir ahí. Y Jonás decía, si yo no voy, los ninivitas no se salvan. Así que, arreglado, porque si yo no les hablo, no se van a salvar. Así que yo no voy y arreglado. Y Dios, sabemos que lo mandó a ese barco, en el barco una tempestad, cayó al mar y lo tragó ese pez grande o la ballena, como quieras pensarlo. Y ahí, dentro del pez grande, Jonás oró a Dios. ¿Y sabéis lo que dijo Jonás? Dentro de la ballena o del pez grande, dijo, la salvación es de Jehová. La salvación es tuya, Señor. Yo pensaba que si yo no les hablaba no se iban a salvar, pero la salvación es tuya. Señor, tú eres el que salva. Y si eres cristiano hoy aquí es porque Dios te ha salvado. No es porque tú te lo hayas ganado, no es porque tú hayas hecho algo, sino la salvación es de Dios. No es porque tú hayas nacido, sino es un renacimiento, es una obra de Dios.
es todo de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos el caso de Nicodemo, este hombre viejo que vino a hablar con Cristo y Cristo le dijo, de cierto te digo que necesitas nacer de nuevo. No lo entendía este hombre, pero Cristo le dijo, es un nacimiento del Espíritu. Tito 3:5 nos dice, no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es por algo que tú hagas, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es obra de Dios. No eres cristiano por hacer ni por nacer. Eres cristiano por renacer, y renacer es obra de Dios. Y también se podría decir, eres cristiano por creer, por creer. Y ahora cuidado con esto, porque muchos en el mundo dicen, yo creo en Dios, no tengo problema. Yo creo en Dios y soy cristiano. Pues la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Y los demonios no son cristianos ni mucho menos. No somos cristianos por creer en Dios. Todo el mundo en realidad cree en algún tipo de Dios. La fe que salva es la confianza y la fe en Cristo Jesús solamente como el Salvador de tus pecados y el Señor de tu vida. Esa es la fe que salva. Y un cristiano ha creído en Cristo. Un cristiano ha recibido ese mensaje que recibieron los efesios, que es, por gracia sois salvos, es de Dios, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe misma es un regalo de Dios. Es un regalo que nosotros tenemos que ejercitar, tenemos que creer, pero es un regalo de Dios. ¿Y qué cree esta fe sobre Cristo? Pues cree en su persona, que Él es Dios y es hombre, que Él es Dios manifestado en la carne. Cree en su persona, cree en su vida perfecta, que Cristo vino y vivió una vida perfecta de obediencia a la ley, que fue haciendo bien por este mundo, que nunca pecó, no había pecado, no hizo pecado, no conoció pecado. Cree en eso sobre su vida, cree también en su muerte como el sustituto, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cree también en su resurrección. Cree también que Él resucitó, está hoy sentado a la diestra del Padre y un día vendrá a por los suyos. Esa es la fe verdadera, la fe salvadora en Cristo Jesús. No eres cristiano ni por hacer ni por nacer. Eres cristiano por renacer y por creer en Cristo. Eso es cómo se llega a ser cristiano. ¿Y cómo se reconoce a un cristiano? ¿Cómo se reconoce? Porque es bueno poder saber si una persona es cristiana o no. ¿Cómo se reconoce a un cristiano? Porque el mismo Cristo dijo, muchos me dirán en ese último día, Señor, Señor, yo soy cristiano, Señor, Señor. Y Cristo le dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pues un cristiano es reconocido porque sigue a Cristo, así de simple. No es salvo porque sigue a Cristo, sino es reconocido por otros porque sigue a Cristo. La evidencia de que eres cristiano es que te pareces a Cristo. Es que otros puedan ver algo de Cristo en ti. Todo verdadero cristiano es un discípulo de Cristo. Y lo hemos leído en Hechos 11. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Los vieron y dijeron, estos tienen que ser cristianos. Estos tienen que ser cristianos. En Hechos 4, cuando la iglesia estaba comenzando, los apóstoles fueron y hablaron con este concilio de sacerdotes que querían acabar con el cristianismo. Y al hablar Pedro y Juan con ellos, dice ahí que los sacerdotes los vieron y sabiendo que eran gente analfabeta, sin letras y del vulgo, y al oírlos hablar se maravillaban y decían y reconocían que habían estado con Jesús. Me encantan esas palabras, reconocían que habían estado con Jesús. ¿Reconocen eso la gente del mundo? Que tú has estado con Jesús. ¿Reconocen que tú has estado con Cristo? ¿Reconocen, te ven y dicen, es que tiene que ser cristiano porque es que no para de hablar con Cristo y habla unas cosas y es que tiene que haber estado con Jesús? Es como Moisés que estaba con Dios mismo y le brillaba tanto la cara que la gente decía, este ha estado con Dios porque había visto la misma presencia de Dios. ¿Destilas ese aroma de la presencia de Cristo? Eso es una pregunta que nos debemos y nos podemos hacer. Primera de Juan 2:6 también dice cómo reconocer a un cristiano. Primera de Juan es un libro que fue escrito para que nos examinemos si somos cristianos o no. Y en Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, el que dice que es cristiano, debe andar como él anduvo.
Si tú dices que eres cristiano, entonces debes andar como Cristo anduvo. El cristiano busca la semejanza, el parecerse a Cristo, busca andar como Él anduvo. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para seguir las pisadas de Cristo. Él nos ha dejado su ejemplo para que le sigamos, para que vivamos como Él vivió. Hay un libro famoso, se llama En sus pisadas, no sé si alguno quizá lo habéis leído, se llama ¿Qué haría Jesús o qué haría Cristo en sus pisadas? Fue escrito por un hombre, por un pastor en 1888. Este pastor se llamaba Charles Sheldon, americano, y fue un libro llamado En sus pisadas. Y el libro lo que cuenta, más que nada, es este pastor hablando con algunos pobres, se dio cuenta de ni que él ni su iglesia estaban realmente siguiendo y queriendo imitar a Cristo. Así que se pusieron como meta que cada decisión que tuvieran que hacer se preguntarían antes, ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo en esta situación en mi familia? ¿Qué haría Cristo en esta situación en mi matrimonio? ¿Qué haría Cristo en esta situación en mi trabajo? ¿Qué haría Cristo en esta situación con mi esposo o mi novio o mi novia o mi esposa? ¿Qué haría Cristo en cada situación? Y dice que esto pues trajo un gran avivamiento a su iglesia y a la zona de pensar antes qué haría Cristo. Pero también hay que pensar un poco más en esto. ¿Por qué? Porque este lema puede tener algún tipo de problema. Aunque es algo muy bueno, el preguntarse qué haría Cristo, es algo muy bueno y ojalá en cada situación reflexionáramos qué es lo que Cristo haría. Pero el problema es que puede ser subjetivo, porque tú puedes pensar que Cristo haría una cosa y yo puedo pensar que Cristo haría otra. Quizá la pregunta no es tanto qué haría Cristo, sino la pregunta es más bien qué hizo Cristo. Porque ya tenemos lo que Cristo hizo en 4 evangelios, en 4 libros. Tenemos lo que Cristo hizo también en todas las epístolas después de los evangelios. Tenemos lo que Cristo iba a hacer en los profetas. Tenemos la palabra de Dios que nos dice lo que Cristo hizo. Y ese es el problema que puede tener este lema, el pensar qué es lo que Cristo haría. También sabemos que nosotros no somos Cristo y milagros no podemos hacer. Y la base también es que no es que nosotros por nuestras propias fuerzas podamos hacer lo que Cristo haría, sino estamos basados en lo que Cristo ya hizo por nosotros, en que Él murió y resucitó y vivió por nosotros, y es así la única manera que nosotros podemos vivir como Él. ¿Qué es ser un cristiano? Pues hemos visto lo que significa la palabra, hemos visto cómo se llega a ser cristiano, hemos visto cómo se reconoce a un cristiano, alguien que sigue a Cristo, alguien que su vida está basada en la palabra, en lo que hizo Cristo. Y último queremos ver cómo es una iglesia cristiana. ¿Cómo es una iglesia cristiana? Pues una iglesia cristiana es cristocéntrica. Cristocéntrica. ¿A qué se refiere eso? A que está centrada en Cristo. Está centrada en Cristo. Somos cristianos en nuestra esencia de nuestra iglesia. Solo Cristo fue uno de los lemas de la Reforma. Solo Cristo. Una iglesia cristiana, una iglesia cristocéntrica, pues está formada por cristianos. Hay un término que se llama pues membresía regenerada, y es que las iglesias buscan que los miembros sean personas que han nacido de nuevo, que son salvos, que son verdaderos cristianos. El cristiano es miembro del cuerpo de Cristo, es parte de la esposa de Cristo. Y una iglesia cristiana debe buscar que sus miembros sean personas cristianas nacidas de nuevo. Una iglesia cristiana predica a Cristo crucificado, como hemos visto antes. La predicación debe ser central en cualquier iglesia cristiana, pero más específicamente, la predicación de Cristo crucificado debe ser el centro. Si vas a una iglesia y solo escuchas historietas con una aplicación moral al final, con una moraleja, pues eso no es una iglesia cristiana, eso es un libro de fábulas. Te puedes leer la fábula de Pedro y el lobo, o la fábula del zorro y las uvas, o la fábula de cualquier cosa, y también te darán una moraleja al final. Eso no es una iglesia cristiana. Una iglesia cristiana predica a Cristo crucificado. Si puedes ir a una iglesia y el sermón que escuchas se podría predicar también en una sinagoga judía,
o se podría predicar en un templo del Mormón, o se podría predicar en cualquier otro lugar. Entonces no están predicando a Cristo crucificado, no es una iglesia cristiana. Una iglesia cristiana predica a Cristo crucificado. Una iglesia cristiana adora a Cristo. Y es que el enfoque de la adoración de la iglesia está en Cristo y no en ti. No es una iglesia a la que vas para sentirte mejor. Una iglesia que todo gira en torno a ti, a tus necesidades, a lo que tú quieras. No, una iglesia cristiana gira en torno a Cristo, alabarle a Él y adorarle a Él. Quizá de una iglesia cristiana de verdad, quizá no salgas con la autoestima subida. Quizá no salgas subido de la iglesia, pero sabes que Cristo ha sido exaltado. Eso es una iglesia cristiana. En una iglesia cristiana el enfoque de la alabanza, de las canciones que se cantan, no está en subirte la moral, no está en la melodía, no está en el grupo de alabanza, lo bien que suenan, no está en canciones que te muevan los sentimientos, ni en ser culturalmente relevantes, sino el enfoque está en una letra, en un mensaje cristocéntrico, en un mensaje que adore y alabe a Cristo, una letra que nos lleve a alabar a Cristo y a Él solamente. Una iglesia cristiana no solamente está formada por cristianos, predica a Cristo crucificado y adora a Cristo, sino que también obedece la palabra de Cristo. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Es la palabra de Cristo y debe morar en nosotros para así obedecerla y seguir el ejemplo de Cristo. Eso es lo que hace una iglesia cristiana. Te pregunto, para acabar, ¿eres tú verdaderamente cristiano? ¿Eres tú verdaderamente cristiano? Quizá digas, bueno, mis padres son cristianos, mi madre, mi tío, mi abuela era cristiana, mis hermanos son cristianos, pero ¿eres tú realmente cristiano? No se es cristiano ni por nacer ni por hacer, sino que necesitas un segundo nacimiento, volver a nacer de nuevo, venir a Cristo y pedirle que te limpie de tus pecados, y es así como serás verdaderamente cristiano. Y si eres verdaderamente cristiano, entonces busca una iglesia que predique la palabra de Cristo. Una iglesia que predique la sana doctrina. Ese es el lema de esta iglesia, el primer lema, lo principal, la esencia de esta iglesia que queremos predicar, que queremos centrar, que queremos enfocar, es Cristo y a este crucificado y su obra de redención. Vamos a ir al Señor en oración. Vamos a orar.